La ilusión con el que el nuevo equipo de dirección del IAS ha llegado al instituto y a gestionar los servicios sociales en Aragón pues ha sido toda. Tenemos que ponernos como objetivo que todo es posible para por lo menos alcanzar un 80%. Si te marcas un 80%, seguro que consigues menos. Bueno, en servicios sociales la verdad es que no nos podemos quejar, porque sabiendo que ha habido pues un recorte en el resto de presupuestos de los demás departamentos, en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales hemos incrementado un 8% ese presupuesto, lo que nos ha ayudado bastante a poder plantearnos este año pues con optimismo. Los datos que tenemos en estos momentos en el Gobierno de Aragón, estamos tutelando a más de 400 menores. De estos 400, 200 los tenemos en lo que se llama acogimiento no preadoptivo, que son los menores que no van a ir a adopción, y otros 200 los tenemos en lo que se denomina acogimiento preadoptivo. Hemos solicitado en la obra social de las cajas, que es otra de las fórmulas que tiene el Gobierno de Aragón, hemos solicitado que se subvencione y que se apoye dentro de la obra social para que se pueda mantener. Pero es importante que todos sepamos que hemos tenido que priorizar y que priorizamos el que un menor pueda estar acogido o que un mayor pueda tener una residencia. Hemos tenido que incrementar un 207% el presupuesto en el ingreso aragonés de inserción. El ingreso aragonés de inserción es digamos, la paga que reciben las personas que no tienen nada. Y cuando hablo de nada es nada. Ningún tipo de subsidio, y se encuentran en verdadero riesgo de marginación y de exclusión social. Aquí pues hemos pasado pues de datos de IAIs de hace 5 o 6 años de 400, 600, 800 personas. En estos momentos calculamos que cerca de 4.000 personas podrán estar percibiendo el ingreso aragonés de inserción durante el 2012. Nos hemos dado cuenta que está muy atomizado todo el sector de la discapacidad en cuanto a entidades pequeñitas que realizan funciones muy importantes, pero muy pequeñitas de todo lo que es un proceso de integración social, laboral, incluso sanitaria de un discapacitado a lo largo de toda su vida. Espero que por lo menos dentro de 4 años nos encontremos pues, con unos servicios sociales en Aragón ordenados, que los criterios sean claros, que exista transparencia, que todo el mundo sepa qué atenerse en las concesiones de subvenciones, en los apoyos a infraestructuras.